Muy buenos días, damos la bienvenida a cada uno. Estamos muy contentos de poder congregarnos una vez más de esta forma y poder compartir así la palabra de Dios. Así que vamos a orar antes de continuar para seguir con nuestro viaje que tenemos con el apóstol Pablo, que ha llegado a Europa predicando el Evangelio. Así que vamos a orar primero para luego continuar. Padre Celestial, te damos gracias por bendecirnos con esta mañana en que podemos exponer tu palabra, abrir la Biblia, encontrar en ella la palabra de aliento, la palabra también que nos anima, nos exhorta, nos reprende, porque esa es la finalidad de tu palabra, de poder aclarar el pensamiento humano, de poder iluminar, de poder llevar todo pensamiento cautivo a la presencia de Cristo, quien es el Salvador del mundo. Padre Celestial, bendice tu palabra que vamos a exponer esta mañana y también a todos los que van a poder escuchar en este horario o a la noche, y bendícenos a cada uno. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Abre nuestros corazones para escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera invitarles a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 17. Eso es lo que estamos estudiando y estamos avanzando en el estudio de la palabra. Así que les invito para que abran sus Biblias en Hechos capítulo 17. Y dice así la palabra del Señor. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Hasta aquí vamos a leer de la palabra del Señor.
me había saltado un párrafo, no lo podía encontrar. Bueno, volvemos a dar la bienvenida a aquellos que se nos están uniendo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, que será repetido hoy día a las 20 horas. Usted podrá encontrar allí este y otros mensajes más para su provecho espiritual, para salir, recordar tal vez, salir de dudas y encontrar, ¿cierto?, el aliento que usted necesita y sobre todo encontrarse con Dios, porque la verdad que este es el objetivo del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación que se están predicando desde el tiempo en que el Señor estuvo en la tierra, ¿cierto? Y mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Encontramos a Pablo cuando la última vez que vimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, veíamos cómo Pablo estaba en la ciudad de Filipos. Llegó allí, a esta ciudad, y allí fue encarcelado, fue golpeado, le metieron en el calabozo de más adentro, y el carcelero que estaba allí, que se convirtió al cristianismo, fue el que los atendió, les dio de comer, los pudo alojar esa noche en su casa, y luego al otro día las autoridades vinieron y los sacaron de la ciudad. Sabiendo que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor porque habían azotado, habían golpeado a un ciudadano romano como era Pablo. De manera de que estaban bastante asustados porque la ley romana prohibía tratar así a cualquier ciudadano romano sin haberle hecho un juicio antes. Y ellos, como no habían hecho nada, estaban asustados, no querían ser condenados también por su propia ley, así que ellos acompañaron a Pablo hasta la salida de la ciudad de Filipos y los expulsaron, los echaron. Así es como empieza y llega el Evangelio a Europa, primera ciudad en aquella zona, y Pablo, una vez que lo expulsan de allí, dice aquí que ellos atraviesan estas regiones de Anfípolis y Apolonia. No se nos dice nada en la Escritura respecto a que si ellos predicaron o no el Evangelio allí. Pero sin duda que el Evangelio de alguna manera se iba expandiendo, debido a que entre la ciudad de Filipos hasta llegar a la ciudad de Tesalónica hay aproximadamente unos 150 kilómetros. Esta región que fue realmente durante siglos invadida por uno u otros imperios, esta ciudad de Tesalónica fue capital en tiempos de Alejandro Magno de su imperio. Se le puso Tesalónica en honor a la media hermana que era de Alejandro Magno, que era su esposa en ese tiempo, y se le puso el nombre de Tesalónica. Esto se remonta por allá a los años 315 a.C. Posteriormente, el Imperio Romano toma esta ciudad, hace carreteras, una de las carreteras llega Ignaciana, la vía Ignaciana, atraviesa, llega por Tesalónica, la hace una ciudad que ellos denominaban como una ciudad libre. Esta ciudad era gobernada por las autoridades que estaban allí, cuyo nombre fue colocado por el escritor Lucas, que es los politarcas. Así se entendía en el griego en el que fue escrito el Evangelio, y esto fue cuestionado durante mucho tiempo. No creían, digamos, que este término era correcto, ocupado por Lucas, por lo tanto ponían en duda la veracidad de los escritos de este historiador, de este hombre de Dios llamado Lucas. Sin embargo, posteriores excavaciones lograron llegar hasta lo que se llama el arco, un arco que hay ahí en Tesalónica, y donde estaba la inscripción de las autoridades, y tenían este nombre escrito allí en la piedra, los politarcas, comprobando así que el término que usaba Lucas era adecuado, era correcto, por lo tanto, no
no podemos poner en duda estos relatos, porque la verdad es que el hombre siempre quiere, de alguna forma, bajarle el perfil a la autoridad que tiene la Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso que con tanto énfasis no nos cansaremos de enseñarla y predicarla, no importa las leyes que puedan establecerse en contra de la difusión de la palabra de Dios en nuestro país. Esperemos que no sea así, pero cada vez se ve mayor oposición a los principios y valores cristianos que los tenemos establecidos en la Escritura y que el hombre quiere pasar y pasa a llevar por sobre lo que dice la autoridad de la Biblia, pero no lo lograrán. Ninguna ley humana podrá sobrepasar lo que dice la autoridad de Dios. De manera que entonces el historiador Lucas tenía toda la razón en hablar acerca de estas autoridades como los politarcas y que estaban allí, que eran los gobernantes de Tesalónica. Recordemos que Pablo en Filipos había echado un demonio de una mujer que era una adivina, que los perseguía y por lo tanto, como la fuente de ganancia, al ser expulsado este espíritu demoníaco de esta mujer adivina, provocó la alteración de la gente porque se le acabó su fuente de ganancia, lo echaron. Y generalmente esto es lo que va sucediendo. Aquí vamos a ver ahora que hay otra forma de persecución. Ellos llegan allí a Tesalónica y durante 3 sábados ellos discuten o ponen, esta discusión no se puede tomar como nosotros lo tomamos, como discutir, que es pelear, ¿cierto? Agredirse verbalmente, no es lo que la Escritura dice, sino que es un diálogo, es dialogar. Ellos dialogaban con ellos durante 3 sábados. Sin duda que los judíos de aquella época que no creían que el Señor Jesús era el Mesías, discutían con Pablo y con Silas respecto a este tema. Sin embargo, lo que Pablo y Silas hacían era predicar el Evangelio y les anunciaban, dice acá, durante 3 sábados seguidos, discutió con ellos basándose en las Escrituras, que Jesús es el Mesías. El discurso de Pablo era, este Jesús que les anuncio es el Mesías. ¿Cómo lo demostraba? Basándose en las Escrituras. Si usted ha tenido la paciencia, ¿cierto?, de ir siguiendo estas predicaciones en que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, usted podrá, si tiene una Biblia en su casa, ir al capítulo 2 y de ahí en adelante, en los discursos de Pedro, por ejemplo, Esteban, en cómo ellos hacen alusión al Antiguo Testamento de muchos pasajes donde se declara que el Señor Jesús era el Mesías. No lo dice como Jesús allí, sino que aparece como el Cristo, el ungido. Pero ellos entendían perfectamente que este era el Mesías, los judíos, cuando escuchaban estos nombres, como Cristo o ungido, en su idioma, obviamente. Y Pablo, ¿qué es lo que hacía? Tomaba las escrituras y les anunciaba lo que en las escrituras se decía del Señor Jesús. Es el mismo método que usó el mismo Señor Jesús con aquellos que iban caminando allí a Emaús, a la aldea de Emaús, cuando el Señor fue crucificado. Y estos hombres iban muy tristes caminando, y el Señor se une a ellos. Tal vez usted recuerde esta historia, está en Lucas. Y cómo ellos iban muy cabizbajos y iban comentando acerca de lo que había sucedido allí en la ciudad de Jerusalén y estaban muy acongojados, muy tristes. Y el Señor se acerca a ellos. Este pasaje está en Lucas capítulo 24 y dice que iban conversando, iban caminando a Emaús, como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Versículo 13 dice, del capítulo 24 de Lucas. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Mientras hablaban, Jesús mismo se acercó, comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados o tapados, ¿cierto? ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo,
¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y esto es interesante, esto es muy importante lo que el Señor Jesús ahora dice en el verso 25. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que se referían a él en todas las escrituras. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El mismo Señor Jesús, tomando a estos dos hombres que iban camino de Emaús y muy tristes, les explica a través de los escritos de Moisés, vale decir, los 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, les explica a través de estos libros lo que se dice de él, del Cristo. Además, dice que continúa por los profetas hablándole lo que decían de él mismo. Más adelante, cuando el Señor desaparece de su vista, estos dos discípulos se dicen uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y ellos empezaron a decir: el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Este es el ejemplo que tenemos acá de nuestro propio Señor Jesús, cómo Él, tomando las escrituras, va explicando lo que de Él mismo decía. Cómo a través de los escritos que hay allá en el Pentateuco, o los 5 primeros libros, lo que de Cristo se decía de este Mesías. Como está en Génesis, por ejemplo, cuando el Señor le habla a la mujer, a la serpiente, y le dice que el Señor Jesús iba a poner su pie sobre su cabeza, aun cuando él iba a ser herido en el talón. Lo que representa que el pecado, que es el veneno, ¿cierto? Que transmite esta serpiente que es Satanás, a través de sus mentiras, su engaño, su maldad, su perversión en los hombres, que comenzando por Adán y Eva, y se fue transmitiendo este veneno del pecado a través de las generaciones hasta el día de hoy, y es por eso que estamos como estamos. Ya se decía allí que el Señor Jesús iba a aplastarlo, iba a tener supremacía sobre él, porque el Hijo de Dios iba a venir a este mundo a morir por nuestros pecados. El veneno, que es lo que nos lleva a la muerte, lo que nos conduce a la perdición, lo que nos conduce al infierno, que se llama pecado, que es todo aquello que transgrede las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Esto produce muerte, condenación, perdición. Entonces el ser humano necesita un antídoto para este veneno. Necesita un antídoto para que nuestro ser no muera, no perezca en el infierno. El antídoto es Cristo. No hay otro antídoto. Las buenas obras no son un antídoto. Está demostrado por las Escrituras que la fe es lo que es lo único que nos conduce a esta salvación, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y creer,
en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. La palabra de Dios dice que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero podemos tener vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros siendo los culpables, nosotros siendo los que estamos envenenados, tenía que venir otro a tomar nuestro lugar y otro a morir por nosotros, otro a ser condenado por nosotros, otro a pagar nuestras deudas, otro que venga y tome esta factura, esta boleta de nuestros pecados, ¿cierto? Que es gigante, es gigante. Está todo nuestro pecado ante los ojos de Dios y toda esta carga de pecado, pasado, presente y futuro que nosotros cometemos como seres fallidos, como seres que somos pecadores, que tenemos errores, vamos a pecar muchas veces. Entonces Jesús toma todos nuestros pecados, no algunos, no unos pocos. La palabra de Dios dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53. De manera de que nosotros siendo los culpables y los que estamos condenados, otro viene a tomar el lugar nuestro. Esta persona bendita es Cristo. Ese es el evangelio, que vino uno a tomar mi lugar. Hay uno que vino a tomar mi lugar, fue a la cruz, y allí en la cruz pagó por mis pecados. Toma él mi culpabilidad. Se presenta ante Dios como el pecador que yo soy, porque Cristo no hizo ningún pecado, y él toma mi lugar, y Dios, en vez de ajusticiarme a mí, el culpable, por amor a mí, condenó a Jesús a morir por mí. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me han amado a mí como lo aman a usted, para llevar a cabo su plan perfecto de tomar el lugar que el hombre y la mujer y todo ser humano pecador, tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, tomarlo él, para librarnos a nosotros de ir a la condenación. Pero el tema de la salvación no queda en la cruz, porque si tan solo quedara allí, veríamos el cuerpo inerte del Señor Jesús, muerto por nosotros, lo hubieran bajado de la cruz y hubiera quedado allí, como los de Emaús creían. Estos dos discípulos de Emaús creían que todo había terminado. Entonces, pero no terminó allí la historia. El tercer día, el Señor resucita de entre los muertos. Se presenta con pruebas que no tienen duda ante los apóstoles. Luego, a más personas, a 500 a la vez. De manera que las pruebas de su resurrección son irrefutables. Una tumba vacía, una guardia armada que no puede dar otro testimonio. La tumba está vacía. Las mujeres dieron testimonio que fueron lo primero que vieron. La tumba vacía. Luego Jesús en medio de los apóstoles, cuando estaban tristes, se presenta allí. Y tantas veces que lo hizo. Y durante 40 días estuvo sobre la tierra después de su resurrección, dando pruebas de esto. Y este es el mensaje que trae el apóstol Pablo, ¿cierto? Con Silas y los demás hermanos, todos los demás que se fueron dispersando desde Jerusalén, por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra. Y el testimonio de Jesús ha llegado a Europa. Entonces, cuando ellos están ahora en Tesalónica, en esta sinagoga, ese es el mensaje, basándose en las Escrituras. Usted quiere tener argumentos para poder refutar los planteamientos de la Biblia. Obviamente que usted debe basarse en las Escrituras si usted lo cree así. Debe ir a la Biblia, no puede ir a otros libros. Debe ir a la Biblia, porque la Biblia. Podemos citar a otros historiadores que nombraron acerca de la persona del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no es un mito, no es un hombre ficticio, existió. Y querámoslo o no,
todos nosotros compareceremos ante Él, todos, donde se doblará ante Él toda rodilla y toda boca enmudecerá. Algunos dicen, no, yo me defenderé en aquel día. Déjenme a mí la opción de hablar. No, no vas a tener opción de hablar aquel día. Porque la paga del pecado es la muerte. Un muerto no puede hablar. Son muertos espirituales. El pecado produce la muerte espiritual del ser humano. Ya la produjo en aquellos que fueron nuestros primeros padres, Adán, Eva, y se fue transmitiendo. Y nosotros, por peso propio, somos pecadores. Nuestros primeros pecados nadie nos obligó a hacerlo. Escogimos mentir, escogimos codiciar, escogimos pelear o disgustarnos, airarnos. Lo escogimos. Nadie nos obligó. Somos culpables. Somos culpables. Y somos conscientes de nuestra culpabilidad. El tema es que no queremos admitirlo. No queremos asumir nuestras responsabilidades. Porque si hay algo que el ser humano tiene es no querer asumir su responsabilidad ante sus actos. ¿Alguien se pasa un disco pare? No, si yo me detuve, dice. El carabinero lo está viendo que pasó como un del paso. No, pero él dice que se detuvo. Mentira. ¿Cuántos no nos hemos detenido ante un disco pare? Porque nos confiamos que del otro lado no viene nada. Y tenemos toda la visión y la visibilidad. O si hay un disco, un semáforo en rojo, y claramente hay un letrero que dice, vire solamente cuando se prenda la flecha verde. No, usted cuando da el verde no está la flecha, pasa igual porque del otro lado no viene nadie. Transgredimos la ley. Todo aquello que es transgresión es pecado. Por eso el Señor eleva muchos mandamientos, los eleva al nivel del corazón, no tan solo de muchas veces tenerlo en forma tangible. Por eso que el Señor dice, ¿ustedes creen que el adulterio es solamente cuando alguien físicamente se mete con una mujer que no es su esposa? Yo les digo, dijo el Señor, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, culpables somos. Hay pecado de hecho, de pensamiento, de corazón, de alma, ¿cierto? Somos culpables. Ese es el veredicto. Por eso que el apóstol Pablo y todos los demás, ¿cierto? Y todos los que hemos creído en Jesucristo, tenemos esta obligación de predicar el Evangelio, de extender su palabra, de que usted pueda entender, de que usted es un culpable, que usted es culpable, que usted, al igual que yo, hemos cometido pecado y que nuestra sentencia es la muerte. No tan solo ir a un cajón y al cementerio, sino que muerte espiritual, apartamiento total de la bondad, la gloria, la divinidad del cielo mismo. Estamos condenados. Y la única forma en que usted, si muere hoy, puede ir al cielo es creyendo, arrepintiéndose y creyendo que Cristo hace casi 2000 años, allí en la cruz, tomó el lugar que a usted le correspondía, que a mí me correspondía. Pero usted debe hacerlo en forma personal. La palabra de Dios, eso es lo que anuncia, eso es lo que nos dice, que Él iba a padecer, pero resucitaría. Y eso es lo que en el versículo 3 Pablo explicaba con Silas. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos, dice, se convencieron. No dice que no, dice que creyeron. Dice, se convencieron. Se unieron a Pablo y a Silas. Como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. De esta multitud, algunos también creyeron. En Tesalónica creyó una cantidad de personas. Importante, interesante. Se forma una iglesia en Tesalónica. De manera de que luego
el apóstol Pablo le dedica 2 cartas a Tesalónica, que en la Biblia se llama Primera de Tesalónica y Segunda de Tesalónica. Son cartas dirigidas a esta iglesia que nace en este día, nace en estos 3 sábados, en que la gente cree en el Evangelio, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como el Mesías para ellos, para su Salvador. Dice en el versículo 5, pero los judíos llenos de envidia reclutaron unos maleantes callejeros, unos vagos, dice en otra versión, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, estos politarcas, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Lo tenía muy claro. El mensaje de Pablo y de Silas era de Jesús, del Señor Jesucristo, que es el Rey. Nos guste o no nos guste. Yo lo acepto perfectamente porque por allá en el año 1980 me arrepentí y creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y sé que Él es mi Rey, sé que Él es el Rey. Y que ante Él se doblará mi rodilla y enmudecerá mi boca. Pero creí este mensaje que deseamos transmitirle a usted, que Cristo murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Y si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Si lo hace de corazón. Bueno, aquí habían varios que ya se habían convertido, Jasón y otros hermanos. Y dice que al oír esto, toda la multitud, las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y los demás para dejarlo en libertad. Qué bueno, Jasón tenía un buen testimonio al parecer. Era querido de alguien, de a muchos. Dice que pagaron la fianza y pagaron por ellos, por todos los hermanos, los dejaron en libertad. Pero pasaron un muy mal rato por causa de Cristo. Y esto es lo que anuncia el Evangelio, que aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Es un tema que es así. El Evangelio que en muchas congregaciones a veces se predica como un Evangelio que se llama de la prosperidad es una mentira muy grande. El Señor Jesús, Él, si el Maestro sufrió el desprecio, sufrió la humillación, sufrió la persecución y lo mataron, nosotros vamos tras sus pasos. Por lo tanto, en vano, usted si quiere buscar en Cristo un éxito para su trabajo o que en la vida nada le vaya mal, está equivocado si usted cree eso. El Señor no nos ofrece eso. El Señor nos dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. No dice toma una póliza aquí de seguridad ante todo evento. Nada te pasará. No dice eso el Señor. Dice: toma tu cruz y sígueme. De manera que estos son por creer en Cristo, por creer en Jesús, el Mesías. Se convirtieron a Él. Quedó ahí formada una iglesia en ese lugar. Timoteo, que les acompaña en esta aventura evangelística, luego que ellos tienen que salir desde allí y llegan a Atenas, después Timoteo es vuelto a Tesalónica para animar y a los hermanos allí. Sigamos con el relato, versículo 10. De Hechos 17 que estamos estudiando. Dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea,
quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. O sea, siempre los alborotos se forman allí, en la sinagoga, en este tipo de reuniones, y es como que ellos no, como alguien podría decir, no escarmientan, ¿eh? Estos cristianos no escarmientan. No, no van a escarmentar porque su obligación es predicar el Evangelio. ¿Les gusta a las personas o no les gusta? Estos llegan a Berea, desde allá de Tesalónica a Berea, hay más o menos unos 65 kilómetros. ¿Cuánto tiempo nos habrán caminado, Pablo, cuando partamos desde el inicio, ¿cierto? Cuando estaban allí en Filipos y tienen que ir caminando y llegando hasta Tesalónica, que aproximadamente son unos 150 kilómetros, fueron muchos días los que ellos pasaron caminando, haciendo fogatas, conversando, y sin duda Pablo y Silas predicaban el Evangelio en cada una de su camino, en su caminar. Pasaron tal vez por muchas aldeas, lugares despoblados también, pero allí iban conversando acerca del Evangelio, de lo que había sucedido con el Señor. Y esta no va a ser tampoco la excepción. Desde que ellos salen de Tesalónica a Berea, 65 kilómetros. Entre Filipo y Tesalónica, en el día de hoy, si usted googlea, va a encontrar que en 1 hora y 50 minutos está de una ciudad en otra, pero ellos lo hacían a pie. Así que se demoraba mucho tiempo. ¿Cuántos habrán demorado ahora entre Tesalónica y Berea, en estos 65 kilómetros aproximadamente, entre subir, bajar montaña, caminar de un lado por un camino y otro, o por esta vía ignaciana tal vez? Pero, ¿cuántos habrán demorado? ¿4 días? ¿Una semana? El tema es que ellos salieron de noche de allá de Tesalónica y en su caminar llegan allí a Berea y lo primero que hacen, van a la sinagoga de los judíos. Pero hay una gran diferencia. Dice en el versículo 11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Estaban muy atentos, les importaba escuchar. Y todos los días, dice, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Si usted, querido amigo, ha estado tal vez siguiendo estos mensajes, o tal vez usted tiene un contexto, tal vez cristiano, o acostumbra a ir a una congregación, o acostumbraba, ¿cierto? En un tiempo de pandemia, esto se ha complicado muchísimo. Pero cuando escucha usted un mensaje que dice ser de la palabra de Dios, como muchas veces nosotros colocamos, ¿cierto? Les invitamos una vez más a escuchar la palabra de Dios. No es que yo esté hablando la palabra de Dios, que todo lo que yo estoy hablando venga de Dios. Lo que estoy tratando de decirle en un buen castellano es que el mensaje de hoy está basado en la palabra de Dios. El tema es, usted se convence a través de su propio estudio de la Biblia de lo que estamos diciendo. ¿Es así? Esto es lo que hacían estos cristianos, esto es lo que hacían estos judíos en Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica. Escuchaban con mucha atención y no echaban a la basura lo que Pablo y Silas decían. Uno a lo largo de este camino cristiano conversa con muchas personas, y he conversado con muchas personas, y algunas de ellas, después de escuchar, pareciera que están muy atentos al mensaje. Sin embargo, cuando uno les insta a leer por sí mismo la palabra de Dios, un evangelio, un Nuevo Testamento tal vez que tengan, o la Biblia que tengan en su casa, y uno lo orienta, oye, empieza a leer el Evangelio de Juan, muchas veces digo yo. No, 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 dice, no quiere leerlo.
no quieren ellos mismos convencerse de que si el mensaje que estamos transmitiendo es verdadero. Espero que usted lo haga. Si usted tiene un Nuevo Testamento en su casa, vaya al libro de los Hechos. Si es que no está siguiendo la lectura desde ya en su casa con la Biblia abierta. Si no lo está haciendo, le insto a que después usted, cuando ya subamos a la plataforma del mensaje grabado, usted vuelva a escucharlo. Tal vez tal vez otro que ha escuchado. Pero yendo a la Biblia para ver si es así, que si le estamos diciendo es algo verdadero o es algo falso. Estos hombres de Berea eran de más nobles sentimientos. Dice que recibieron el mensaje con toda avidez, con todo interés, con toda responsabilidad. Y todo, usted, por ejemplo, Isaías 53, le he nombrado que en Génesis, ahí en el capítulo, no lo dije, pero el capítulo 3, se enuncia acerca de lo que veíamos como el Señor iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Isaías 53 dice, Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Usted tiene que ir a esa escritura. En el Salmo número 2, por ejemplo, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor. Aquí es, y contra su ungido. ¿Quién es este ungido? Cristo. Yo se lo estoy citando. Usted debería estar tomando una nota y ir al Salmo. A ver, ¿lo leería bien este hombre? Es así. Bueno, los debería, eso es lo que hacían. Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Cuando ellos hacían esto, miren lo que sucede. En el versículo 12 dice, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Así que aquí tenemos a aquellos que eran los primeros en oponerse al Evangelio, que eran los propios judíos, que un grupo se convirtió. Muchos judíos se creyeron. También un buen número de griegos, o sea que no eran judíos, lo que se les llaman gentiles. Un buen número de estos gentiles, de estos griegos. Y muchas mujeres distinguidas, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres de estos griegos. En aquellos tiempos, la mujer estaba relegada mucho en la cultura. El Señor es el que dignifica a la mujer, no los feministas. El Señor Jesús es el primero, que coloca a la mujer en su verdadero, por decirlo así, de alguna forma, estatus ante Dios. Les dice a los hombres, oye, son iguales. En el cristianismo son iguales. No hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni hay mujer. Somos uno ante Dios. Cumplimos roles diferentes. Físicamente somos diferentes. Por lo tanto, tenemos roles diferentes, funciones diferentes. A muchos no les gusta esto, pero es así. Son diferencias biológicas, son de sentido común nuestras diferencias, obviamente. No necesitamos que la Biblia, ¿cierto?, nos diga en forma precisa, oye, son ustedes diferentes. Somos diferentes. Un hombre y una mujer, somos diferentes. Y muchas mujeres en ese tiempo se convirtieron.
Y qué bueno es que hayan congregaciones donde haya tanto hombres y mujeres. Generalmente en las congregaciones hay más mujeres que hombres. Los hombres mucho más duros, corazones endurecidos por el pecado. Mujeres mucho más sensibles, responden al mensaje del Evangelio del Señor Jesús, el que nos dice que todos como pecadores necesitamos arrepentirnos y creer en su persona, que dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Esto no es algo ficticio. A veces uno ha tenido un amigo en que uno lo aprecia o un familiar que uno aprecia por sobre los demás porque hizo algo que nadie más hizo por uno. Pero ese pariente o ese amigo lo hizo por uno, porque nos amó o nos ama. Tal vez usted tenga ese amigo, o tal vez tenga ese pariente que usted estima por sobre los demás. ¿Y qué decir del Señor Jesucristo que puso su vida por nosotros? Piénselo por un momento. Usted ante Cristo, Cristo en la cruz, muriendo por usted, por los pecados suyos, querido amigo, amiga. Él está allí en la cruz para librarle a usted, para librarle de la eterna condenación que le espera a causa del pecado que usted ha cometido. Y Él le dice, yo estoy muriendo por ti. Yo he muerto por ti. Yo he resucitado por ti. Hay un texto en Apocalipsis que es un llamado al cristiano, al creyente, pero que se puede aplicar a ti. En el mensaje que el Señor da a una iglesia que se llama de la Odisea. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres ser tú de esos? Si alguno oye mi voz, esta es la voz del Señor Jesús desde la cruz, que ha muerto por ti, dio su vida por ti, resucitó por ti, pero está fuera él de tu corazón. El que verdaderamente ha hecho todo por ti, más que cualquier amigo, pariente que tal vez ha demostrado su amor por ti. El Señor es mayor, es magnífico, porque siendo yo culpable, siendo yo el perverso, que Él haya tomado toda mi maldad, todos mis pecados, todos mis desaciertos, todos mis errores, lo haya cargado en la cruz por mí. Sobrepasa todo lo que yo conozco. Sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Pero mientras uno no se arrepiente y no cree en el Señor Jesús, no lo acepta como Salvador, le tiene fuera del corazón. Por eso el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera el Señor? En este pasaje, está afuera. Está como golpeando la puerta de mi corazón. Y este llamado lo hace a través del Evangelio y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta necesitas abrir tú en este día? La de tu corazón. No tan solo la de tu mente, la de tu corazón. El mensaje te puede llegar a la cabeza, a la mente, sin embargo, nunca llegar a tu corazón. Y te irás al infierno con un conocimiento de Cristo, con un conocimiento de su obra, y que siempre rechazaste, y que nunca quisiste aceptar. Qué terrible será tu condenación. Pues habiendo tenido al Señor a la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Estos hombres y mujeres, judíos y griegos,
abrieron la puerta de su corazón. Abrieron la puerta. Cristo llamó ese día allí en Berea. Llamó a sus vidas, llamó a su corazón. Y no dejaron pasar la oportunidad. Y se convirtieron y creyeron. Hazlo tú, querido amigo, amiga, en esta mañana. O a la noche, tal vez cuando escuches el mensaje, pero hazlo hoy. No dejes pasar la oportunidad. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Para terminar, el versículo 13 y 14 dice, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, no otra cosa, la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Ya le había resultado esto. Y seguirá resultando en la humanidad. Cuando se levantan contra el cristianismo, cuando se levantan contra los principios y valores del cristianismo, se alborotan las multitudes. Creen estar en lo correcto y están muy equivocados. Pues la degeneración de una sociedad tiene que ver con su grado de inmoralidad. Revise la historia. Revise el imperio griego, revise el imperio romano, su apogeo, su caída. Está asociada a su inmoralidad. Dice que se enteraron entonces que estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar las multitudes. Enseguida, los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Fueron por tierra, avanzando desde Berea hasta Atenas, para alejarlo justamente de esta multitud que querían hacerle daño. Dice, luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Silas y Timoteo no quedaron allí animando, cuidando a aquellos primeros cristianos, y Pablo, que era importantísimo que siguiera avanzando con el Evangelio, lo llevaron hasta Atenas, que va a ser motivo para la predicación del día 25. El día 25 de este mes me tocará compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios y veremos allí lo que sucedió en Atenas, ciudad muy conocida, ¿cierto?, en Grecia, a través de los tiempos, y veremos lo que allí sucede, digamos, lo que sigue sucediendo allí en este continente de Europa. Pero quisiera volver a recordarles que el mensaje del Evangelio, el mensaje que lleva Pablo y Silas, es el mismo que queremos entregarte en esta mañana. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Romanos. Él es nuestra vida. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. No tienes otra verdad. No hay otro camino. No hay más vida que en Él. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Querido amigo, queremos invitarte a poder continuar escuchando la palabra de Dios. Si tú deseas, puedes volver a repetir este mensaje en la noche a las 8, en que se va a volver a repetir. Y vas a poder escuchar más de la palabra del Señor, más en el sentido de que vas a poder repetirlo. ¿Ya? No es que sea un mensaje nuevo. Es este mismo mensaje que se repite a las 8. Queremos invitarle a usted a que tome mucha atención a las palabras, haga como aquellos cristianos en Berea, que tuvieron un ánimo más noble que los de Tesalónica. Escucharon, fueron a la Escritura, revisaron que las cosas que les decían eran así, y convencidos por las Escrituras, se arrepintieron y creyeron en Jesús. Hágalo usted, querido amigo. Usted puede, la muerte puede acecharle ahora, puede estar acechándolo. Y si usted muere hoy, ¿dónde va? El Señor desea
Y nosotros también, igual, deseamos que usted pueda ir al cielo, pueda ir a la presencia de Dios, libre de toda condenación y libre de pecado. Y solamente esto se realiza a través de la persona del Señor Jesús, quien es nuestro abogado, nuestro Salvador, y quien quiere ser el Señor también de su vida. Le invito a orar antes de terminar. Gracias, Padre, por tu bendición de escuchar tu palabra, de poder abrirla, poder escuchar acerca de este Evangelio, que es Cristo el Señor, el Salvador, el Mesías, el que tú enviaste, el escogido entre todos para ser nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque era el único que podía tomar nuestro lugar allí en la cruz y resucitar al tercer día para nuestra justificación. Bendice a todos los que están escuchando y los que escucharán este mensaje y otros de tu palabra. Bendice tu palabra para salvación y que sean muchos los que puedan glorificar tu nombre al convertirse a ti. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti, bendice tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos, Dios mediante, en un tiempo más. Que el Señor le bendiga.